Bueno, tengan un buen día o muy buenas noches, dependiendo de la hora, ¿verdad? Mi nombre es Pablo Salatil Guzmán Morales. Este día me tocó exponer, me corresponde exponer, ¿verdad? Lo que es el trastorno de ansiedad social. Comúnmente lo conocemos como fobia social. Vamos a entrar en contexto para ver qué es el trastorno de ansiedad social, qué lo provoca, algunas consecuencias que vamos a ir detallando más adelante, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a empezar diciendo qué es la fobia social. La fobia social o trastorno de ansiedad social es una de las enfermedades más comunes y más frecuentes en la salud mental. Eh, Se dice que suele comenzar en infancia o la adolescencia y potencialmente puede provocar un importante sufrimiento y discapacidad. ¿Esto por qué? Por lo mismo que conlleva su diagnóstico, sus síntomas, provocan un cierto sufrimiento y algunas discapacidades dependiendo de la gravedad también, ya sea en logros académicos, oportunidades de empleo, independencia económica, la consecución de relaciones sociales, laborales, incluso y llega a afectar hasta la intimidad de la persona que lo está sufriendo. Esto tiene una evolución de lo más leve hasta una situación crónica y suele terminar provocando más problemas como depresión y abuso de sustancia. Tenemos aquí como definición que el trastorno, ¿verdad?, de fobia social es un trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional. Es decir, ¿verdad?, que las interacciones sociales van a causar los síntomas, los mismos síntomas de la ansiedad, solo que no va a tener sentido o va a ser irracional ese actuar, ese pensar de la persona en relación con las relaciones sociales, ¿va? Esa interacción. Es un temor intenso y persistente observado y juzgado por otros. Este temor puede afectar el trabajo, la escuela y otras actividades, como lo hemos dicho, ¿verdad? Se dice que el trastorno de ansiedad social es una enfermedad crónica y debilitante, caracterizada por un temor persistente e intenso o ansiedad a las situaciones sociales. Esto quiere decir que tiene que llevar, no es como un temor, ¿verdad? O una ansiedad que, por ejemplo, lo normal, que a veces uno va a pasar a exponer, en este caso, ¿verdad? O uno le toca un punto especial y se pone nervioso. No, sino que tiene que ser persistente por bastante tiempo. Más adelante vamos a ver el tiempo relacionado con esta situación y va a generar ese sentimiento, ¿verdad? De temor, ansiedad. eh, Más que todo, el temor y la ansiedad va a ser por lo que uno piensa que va a percibir y que la demás gente puede analizar y juzgar de nosotros, ¿verdad? Esta vergüenza y este temor puede sentirse uno humillado o valorado negativamente por otras personas. Es entonces que se convierte ahí la mayor parte de las preocupaciones para uno. Y es ahí donde provoca una limitación significativa en el funcionamiento de uno, ¿verdad? Dice que las situaciones en el trastorno de ansiedad social son más comunes, ¿verdad? Lo que es las interacciones sociales, por ejemplo, conversar con personas desconocidas, ir y platicar con otras personas, rodearse de un grupo desconocido o donde haya mucha gente. Esa es una de las situaciones que se temen, que uno tiene temor en este tipo de trastorno. Otra es hacerse observado. Por ejemplo, yo estoy en un restaurante, estoy comiendo y tengo ese temor de que la gente me puede observar y juzgar qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? O también el actuar delante de otras personas. Por ejemplo, vengo y me toca hacer una exposición, me toca declamar un poema, me toca hablar en público. Entonces es ahí donde, o algo tan sencillo como ir a cantar con unos amigos, ¿verdad? Es ahí donde va a dar ese temor, esa sensación de inestabilidad en uno. Ese miedo que, o ansiedad provocados en estas situaciones son desproporcionados al riesgo real de la situación. Es decir, que uno exagera en cierta forma o va a llevar a un límite más alto
el sentirse con este miedo, con esta ansiedad, ya que puede ser algo tan sencillo, por ejemplo, ir y salir con unos amigos, por decirle algo, y a la hora de querer hacer un karaoke, uno al karaoke se va, por ejemplo, aquí no es muy común, pero en otros lados tal vez uno va a cantar y no importa hacer el ridículo, ¿verdad? Porque uno está disfrutando. Pero en esta situación uno se va a sentir como que amenazado por esa situación del que dirán de los amigos, o sea que es un miedo irracional. No tiene mucha relevancia, pero uno sin embargo se siente así, ¿verdad? Esto va a provocar situaciones intensas de angustia y profundo malestar, era lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Entonces, la exposición a estas situaciones sociales va a provocar un temor a ser evaluado negativamente por los demás. Y el juzgar y sentirse uno amenazado por lo que va a juzgar la otra persona. Eh, entonces, también tenemos que reconocer en este trastorno la diferencia entre otro tipo de afecciones, ¿verdad? Según el DSM-5 también hay que separar que el DSM-5 va a ser el manual que nos va a regir algunos puntos o rasgos de este tipo de fobia en el que vamos a tener que actuar, ¿verdad? Lo normal es que sea evaluado por una persona capacitada, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que va a determinar mediante algunos test que vamos a ver eh, cómo o qué grado de si es o no, o en qué grado está esta afección, ¿verdad? Según el DM5 también hay un grupo de fobias específicas que hay que diferenciarlo con este tipo de fobia también. Porque puede ser una fobia a las arañas, una fobia a la oscuridad, y así en este caso hay que diferenciarlo con esta fobia al entorno social, ¿verdad? Entonces el trastorno de ansiedad social debe diferenciarse de otros trastornos de ansiedad, por ejemplo el trastorno de angustia, que es la aparición de alguna crisis espontánea que no va a ser relacionadas directamente con esta exposición social. También un trastorno de ansiedad generalizado, que va a ser la presencia de un estado persistente de ansiedad y depresión o aprensión. Entonces, puede que la persona esté pasando por una situación de ansiedad generalizada, ¿verdad? Que siente esa ansiedad, pero no es directamente una ansiedad social o una fobia social, sino que ya esa afección viene como una fobia generalizada, ya son episodios eh, de de ansiedad, pero no directamente enmarcados en este algo. Va a presentar rasgos, sí, pero no va a ser directamente por la situación de una exposición social. Y también tenemos el trastorno de estrés postraumático. En este hay que diferenciarlo porque en él puede haber conductas de evitación relacionadas más que todo con una situación vivida en la que se comprometió la vida o la integridad de uno, ¿verdad? O de la persona. Es entonces que esta persona va a reaccionar ante ciertas situaciones, más que todo por ese estrés postraumático que tuvo esa situación vivida, y no tanto directamente por la situación social. Entonces tenemos que este trastorno es bastante frecuente en la población y más que todo va a dañar lo que es el entorno social, ¿verdad? Durante varios años se consideró que la fobia social era más frecuente en otros países, pero sin embargo ahora tenemos que también se presenta bastante casos en nuestra situación de hoy. Hay casos donde son más graves la ansiedad social, es decir, un subtipo de una base conocido como base genética. Eso quiere decir que hay algunas causas que van a propiciar también esta situación, como ya lo podemos ver que puede ser la situación genética, donde un familiar, digamos, de primero o segundo grado, tiene riesgo 2 a 6 veces más de desarrollar estos trastornos si algún familiar ya ha tenido estos trastornos o ha presentado incluso no directamente una fobia social, sino que una ansiedad generalizada. Entonces es ahí donde la persona va a presentar también mayor riesgo.
Es una heredabilidad del 20 al 50%, pero también hay otros factores psicológicos que van a venir a apoyar o también a afectar para que se produzca una fobia social. En esto tenemos dos tipos de factores, pueden ser los factores temperamentales o los factores ambientales. En los factores temperamentales vamos a tener más relacionado el trastorno de ansiedad social con los factores conocidos como la inhibición del comportamiento y el miedo a la evaluación negativa. Más que todo es la percepción propia de yo me cohíbo con tal de no hacer esto, no hacer lo otro por el que dirán, y más que todo por ese miedo a esa evaluación negativa de la otra persona hacia mí. Y tenemos los factores ambientales también que van a ser resultantes del riesgo eh, para esta fobia social. Por ejemplo, que hubiera sucedido un maltrato infantil o algún problema muy difícil para afrontar y que uno no ha logrado superar, ¿verdad? Es entonces aquí que vamos a ver también lo que es la definición de estos trastornos y se puede conceptualizar en dos tipos. El trastorno de ansiedad social generalizado y el no generalizado, que es lo que veníamos hablando, ¿verdad? Tenemos el generalizado que más que todo se va a referir a las personas que presentan temor a la mayoría de situaciones de exposición social. Este es el generalizado. La persona presenta estos síntomas en la mayoría de situaciones sociales. Ahora, el no generalizado se manifiesta con el temor a una o pocas cosas y a pocas situaciones identificables. O sea que la persona no va a ser así general como en todo, sino que va a presentar algunos que otros rasgos y va a costar un poco más identificarlos. Esta diferenciación, digamos, en dos categorías es la expresión de un continuo, es en realidad una expresión, ¿verdad? De un continuo que va de las personas. Esto va a demarcar las personas que son simplemente tímidas, pasando también con una persona de trastorno de ansiedad social y llegando hasta personas con una casi que nula interacción social, que ese ya viene siendo el trastorno evitativo de personalidad, que póngale que vienen, vamos por pasos, ¿verdad? Están las personas que son simplemente tímidas, se van a cohibir, pero es una timidez mínima. Ya después entramos con las personas que sí se enmarcan dentro del trastorno eh, o la fobia social. Y por último vamos a tener las personas que casi no tienen ninguna interacción con otras personas que ya no va a estar enmarcado dentro de esta fobia o este trastorno, sino que se va a enmarcar dentro del trastorno evitativo de la personalidad. Vamos a ver lo que es el trastorno de ansiedad no generalizada, que es un tipo un poco más benigno, es un poco más fácil de tratar, un poco menos agresivo. Y nos referimos a este cuando comúnmente lo conocemos con fobia social. Eh, y es como veníamos diciendo, ¿verdad? Que va a provocar una ansiedad y un temor en cosas tan sencillas como dar una conferencia en público. Bueno, no tan sencillas, pero que sí va a ser más seguido, ¿verdad? Y va a evitar casi que en todo momento en la vida diaria tener una relación social, ya sea con personas, salir de la casa, lugares donde hay mucha gente, eh, va a venir y va a afectar porque este es el generalizado. Ya el trastorno de ansiedad más severo va a conllevar un grave perjuicio para el funcionamiento de la vida cotidiana y frecuentemente la aparición de síntomas más graves que pueden resultar incluso en invalidez de la persona para poder desempeñarse en el ámbito social. Este trastorno generalizado ya más grave, eh, más que todo se va a caracterizar por miedo y por esa evitación a numerosas situaciones de exposición y de interacción social. No va a ser como el más leve, que por ejemplo va a ser una situación de ir y presentarse al público, algo tan, por decir, de declamar un poema, como lo dijimos antes, sin cosas puntuales, sino que ya va a ser más general, este es más grave, porque la persona ya tiene miedo de relacionarse, incluso con
las cosas de la vida diaria, ir al trabajo, ir a la escuela, ir a actividades o fiestas, porque esa persona va a tener ese temor, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las diferencias entre el trastorno de ansiedad social generalizada y el no generalizado? Vamos a tener que las diferencias entre estos dos tipos, entre la ansiedad social, no van a ser exclusivamente clínicas, sino que va a tener mucho en cuenta la edad de inicio, porque va a ser distinta. El subtipo, digamos, generalizado, la ansiedad generalizada suele comenzar hacia los 6 años de edad, ¿ya? Mientras que el no generalizado comienza un poco más tarde, este va a comenzar entre los 10 años de edad. Ya las personas con el subtipo no generalizado también van a tener o suelen tener experiencias sociales traumáticas que la persona con el subtipo generalizado, ¿verdad? Esto va a hacer pensar que el subtipo no generalizado está más relacionado con experiencias de condicionamiento, es decir, se condiciona a la persona que por algunas situaciones sociales que ella sufrió o que pasó, se va a condicionar que puede suceder. Esa va a ser en el subtipo no generalizado. Por otra parte, la ansiedad social generalizada va a tener un comienzo un poco más temprano y se va a caracterizar por una timidez en la infancia y una inhibición de la conducta. Eh, Bueno, también vamos a hablar también sobre el diagnóstico, pero antes de eso vamos a hablar un poco sobre los síntomas, que los síntomas más que todo vienen siendo los que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad? Tenemos que la fobia social o el trastorno de ansiedad social se manifiesta, ¿verdad? Este trastorno se va a manifestar o se va a caracterizar por la aparición de un temor excesivo, persistente e incapacitante ante situaciones de exposición o interacción social. Es lo que venimos hablando, ¿verdad? De que va a ser un poco, el temor va a ser excesivo, tiene que ser por un tiempo, ¿verdad? Por un lapso, no momentáneo, así digamos de que hoy sí ya terminó y vuelve a presentarse después, y que va a incapacitar a la persona de hacer varias cosas de la vida diaria, ¿verdad? Eh, tenemos que es frecuente que aparezca un poco de ansiedad antes de los momentos previos a las exposiciones o a que el individuo se exponga ante la situación social. Entonces va a tener tanto la vergüenza, el miedo a la humillación y ese miedo a la valoración negativa que las demás personas tengan, eh, la va a tener incluso antes de que el individuo se exponga ante la situación. Puede tener crisis de ansiedad en el momento de la exposición, ¿verdad? Provocar también una baja de la autoestima en el individuo. Es decir, que más que todo es eso, la ansiedad, porque la ansiedad es esa lucecita que uno tiene en la cabeza que está tin, 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 peligro, peligro, ¿verdad? Sin que la situación esté ocurriendo. Entonces, eso es lo que presenta aquí, ¿verdad? Que el individuo va a venir y antes de que suceda el evento, va a empezar con ese miedo, con esa angustia, el temor a lo que va a pasar, sin estar pensando en el presente puede estar todo normal. Ya a la hora de estar en la situación, no solo va a ser ese miedo, ese temor, sino que va a ser esa ansiedad. Y ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas que da la ansiedad, ¿verdad? Porque nosotros podemos venir y decir, ah, sí, la ansiedad es algo que no se puede ver o es algo interno, ¿verdad? Son problemas de la mente y sí, tiene mucho que ver, pero también hay manifestaciones físicas que uno puede observar, que uno puede ver en la persona a la hora de que está sufriendo este tipo de afecciones, ¿verdad? Tenemos que las personas van a presentar síntomas físicos, emocionales y también síntomas de conducta, ¿verdad? Estos síntomas van a aparecer al enfrentarse a una situación social o antes de la exposición social. Esta se puede llamar también ansiedad anticipatoria, o sea que uno va a presentar esto antes de que suceda el evento que tiene temor. Y los síntomas más frecuentes van a ser aumento
de la frecuencia cardíaca, la persona va a tener taquicardia, va a sentir que el corazón se le acelera, puede haber falta de aire, dificultad para respirar, comúnmente se llama disnea. Bueno, se llama disnea, comúnmente uno siente que no respira, puede haber un aumento en la frecuencia respiratoria, que esto ya es taquipnea, así es el nombre, ¿verdad? Tiene aquello de que empieza a hiperventilar, a respirar rápido. Hay un enrojecimiento facial, aumenta mucho la sudoración, ya sea en las manos, en la frente, en general, ¿verdad? También empiezan los temblores, temblor de manos, temblor de cuerpo, a veces tiemblan los músculos faciales, eh, las cuerdas vocales, también hay afección, puede que esté hablando y se le quiebra la voz, se queda trabado, hay tartamudeo, a la hora de hablar empieza a tartamudear la persona y también genera sentimientos de vergüenza y que no deberían de estar ahí, de que el lugar no es el indicado para ellos, por lo mismo que está sucediendo, ¿verdad? Y empieza el temor a la humillación. Algunas personas con trastorno de ansiedad sienten el temor a ofender a alguien, incluso con la mirada. Ellos creen que con voltear a ver a alguien y entablar contacto físico, se sienten amenazados tanto ellos como creen que pueden ofender a la otra persona, ¿verdad? Por lo mismo, evitan esos lugares, evitan dar la mano, evitan los saludos de abrazo, porque ellos sienten ese miedo, esa sensación fea de entablar eh, contacto con las personas o hablar con las demás personas. Incluso a veces tiemblan a la hora de escribir, a la hora de agarrar un vaso, eh, o incluso no hablan mucho, sino que solo señalan, con tal de no tener contacto verbal, ¿verdad? Los síntomas van a variar ya sea de la edad adulta a la edad temprana. Comúnmente esto empieza desde una edad de la niñez, adolescencia, 6 7 8 10 años, pero puede llegar, si no se trata, hasta la edad adulta. Y esto va a depender, digamos, los síntomas van a variar un poco según la exposición que se tenga. Por ejemplo, un niño no va a tener tanta exposición, un adolescente no va a tener tanta exposición como un niño. Un niño no va a tener tanta exposición como un adolescente. El adolescente va a tener un poquito más, pero va a actuar de diferentes formas, ¿verdad? El niño puede que se agarre, haga berrinches, el adolescente puede que se aísle socialmente, que sea muy cohibido, y puede que el adulto ya presente otros síntomas que vamos a ver más adelante, que también puede presentarse en el adolescente, pero es más en los adultos el hecho de recurrir a consumo de sustancias como drogas, alcohol, ¿verdad? O incluso presentar también problemas interpersonales en el trabajo, en la familia, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en los niños puede ser presidida antes de una timidez. El niño es algo tímido, pero no hay que confundir la timidez normal con ya muy frecuente en el menor. Y nosotros como maestros tenemos que estar pendientes ante esas situaciones cuando el niño ya empieza a no querer participar en clases, a no querer pasar a hacer un ejercicio en el pizarrón por miedo a lo que va a decir la clase. eh, Situaciones así que va a afectar al menor e incluso va a afectar su desempeño escolar, porque el menor no se va a desenvolver, no va a tener esa libertad de expresarse, de quitarse dudas, de aprender, de interactuar, de formar grupos sociales, de amigos, conocer nuevas personas, y como esa edad es muy característica por eso, porque el niño se empieza también a socializar. Entonces aquí es donde tenemos que tener bastante cuidado y si se detecta a tiempo, muchísimo mejor, ¿verdad? Eh, Póngale que la fobia social puede surgir de una manera lenta y gradual, ¿verdad? O puede aparecer también repentinamente, después de una situación humillante o estresante.
Tenemos que aprender también eso, que no es lo mismo una fobia, digamos que va gradual desde la niñez, se presenta en la niñez, llegó a la adolescencia, presenta otros rasgos, otros síntomas, llegó a la etapa adulta y presenta otros síntomas, a una fobia que pasó, por ejemplo, después de una incidencia así donde pasó mucho miedo, mucha humillación a la persona o se estresó demasiado al estar ahí y eso desencadenó que empezara a formar a manifestar este trastorno, ¿verdad? Eh, Tenemos también que las personas mayores, aunque es raro, la ansiedad social puede deberse muchas veces a la vergüenza que ocasiona algún problema que él tenga. Puede ser sordera, falta de visión. Entonces esa persona puede desencadenar este trastorno por el mismo miedo de las afecciones físicas que él tiene. O incluso personas con cáncer que por su aspecto, ¿verdad? Se, se sienten mal y terminan empezando con este tipo de rasgos, ¿verdad? Eh, Afecta mucho las relaciones de confianza, incluso con familiares o con la pareja, ya si somos adultos. El niño, a la hora de expresarse con su papá, con su mamá, con sus hermanos, el adolescente, incluso con entablar relaciones ya con otra persona, con la muchacha que le gusta, eh, va a tener esos problemas porque va a afectar directamente también la confianza de esta persona. Eh, Va a tener, considerar a varias personas que son de su círculo, va a tener un círculo muy reducido y con ellos sí van a ser capaces de socializar, pero fuera de allá tal vez sí le va a costar, ¿verdad? Vamos a ver también lo que es el diagnóstico. Eh, Tenemos que el diagnóstico tiene que darse sí o sí por un psicólogo o un psiquiatra, personas que son debidamente especializadas para este tipo de diagnósticos y de estudios, porque no podemos decir, ah, sí, yo tengo fobia social, yo tengo porque yo siento que la tengo. No, tiene que cumplir algunos criterios. eh, Ahorita vamos a ver algunos criterios del manual, ¿verdad? De diagnóstico, para poder diferenciar también de otros tipos de ansiedad, otros tipos de trastornos que se pueden confundir con este. Entonces, en primero, hay que hacer una entrevista clínica. La persona especializada va a poner a disposición algunos test, algunas situaciones, entablar de cuándo empezó la situación, qué es lo que desencadena esos episodios, que si nosotros tenemos o la persona tiene alguna medicación que pueda desencadenar también eso, va a descartar alguna conexión directa con consumo de drogas, consumo de medicamentos. Entonces es muy importante que la persona vaya con un psicólogo, con un psiquiatra, que lo pueda medicar, lo pueda tratar, le pueda dar la terapia adecuada y le pueda diagnosticar de una forma correcta, que es lo más importante, ¿verdad? Eh, Tenemos que los tests pueden aproximar un poco el diagnóstico, pero uno puede buscar un test en internet y meterse todo, pero no van a ser tan verídicos como que un profesional venga y lo confirme, vamos a hacer los análisis y si usted cumple con estos criterios y tiene alguna relación con esto, o simplemente le puede decir, no, es un episodio momentáneo que está pasando, o no sé, ¿verdad? Ya el profesional se lo va a decir a uno. El trastorno de ansiedad se suele expresar durante la adolescencia normalmente. La edad, en estudios recientes dicen que se presenta de los 7 a los 8 años cuando empieza a marcar ya eh, rasgos o empieza a manifestarse esta situación.
Como esto es una enfermedad crónica, no desaparece con el tiempo, se diagnostica con más frecuencia en edad adulta y durante la adolescencia. Por lo regular en la niñez cuesta un poco detectarla o no se le pone tal vez la debida importancia, pero ya en la edad adulta o en la edad de la adolescencia es donde más se diagnostica, y como esto va con el tiempo, es de larga duración, no es que puede empeorarse, ¿verdad? Puede agravarse. Incluso hay un estudio que dice que es más frecuente en las mujeres que en los hombres este tipo de trastorno, ¿verdad? Y también se presenta mucho con personas con bajo nivel cultural o con un bajo nivel socioeconómico, ¿ya? Pero es muy importante hacer esta relación, porque puede también que no sea por su nivel económico o su nivel cultural, sus estudios, que ella está presentando esto, sino que puede ser por el trastorno en sí que provoca estos síntomas. ¿Por qué? Porque su situación económica depende también mucho del trabajo y de cómo ella se va, o esa persona se va a expresar en el ámbito laboral. Y recordemos que esta enfermedad, este trastorno, afecta a lo que son las relaciones personales, las relaciones laborales, las relaciones educativas. La persona ya no va a desempeñarse bien en el trabajo, le va a costar desempeñarse. En clases también va a afectar su rendimiento académico porque no va a participar, no se va a meter en actividades, no va a preguntar, no se va a quitar dudas. Entonces, es por esto que también podemos hacer esta relación. Eh, por lo mismo, tienden estas personas a tener más riesgo de ser desempleados, de estar solteros, así también como ausentarse en el trabajo o en la escuela, por lo mismo que esta situación va a provocar en ellos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo van a durar los síntomas? La duración de este malestar, de esta perturbación que la persona va a sentir, tiene que ser de un mínimo de 6 meses, ¿ya? Para que se pueda considerar un trastorno de ansiedad social o fobia social. Como le dijimos, hay un lapso que tiene que presentarse y no puede ser menor de 6 meses. Si es menor de 6 meses, un mes fue el que estuvo, se sintió mal y después ya desapareció, después otro mes, entonces hay que ver qué otras situaciones están pasando, porque para que, en según los criterios, para que la persona pueda diagnosticarse con esta situación, tiene que transcurrir un periodo de 6 meses. Eh, También tenemos que esta ansiedad con frecuencia va a estar acompañada de otros trastornos psiquiátricos, como por ejemplo trastornos eh, que lo van a presidir o que lo van a acompañar. Y incluso este trastorno puede desencadenar otras enfermedades, ¿verdad? O otro tipo de afecciones. El riesgo de sufrir va a ser depresión, va a ser un poco más alto en estas personas, un porcentaje de 3 a 4 veces más de la población normal, ¿verdad? Tomando la población de personas con este tipo de trastorno. Eh, También una persona con fobia social eh, puede acudir o puede ampararse en el consumo de alcohol. Estas sustancias son adictivas, son cosas que van a alterar el organismo, y la persona con este síndrome, con este trastorno, perdón, va a puede tender a consumir alcohol. Eh, el problema con esto es que la persona se automedica y empieza a consumir el alcohol como tratamiento para ayudarse a desempeñar un poco mejor en la sociedad, a hablar mejor, todo. Pero recordemos que a la hora de hacer una automedicación y no con medicamentos, sino que con sustancias, eh, así como lo es el alcohol, ¿verdad? Puede caer en el alcoholismo. Entonces esta persona puede que termine
sufriendo más por el alcoholismo que por la misma situación del trastorno. Empezó automedicándose, empezó tomándolo como una ayuda para sentirse bien en la sociedad y terminó teniendo más problemas por el alcoholismo que por el mismo trastorno. Entonces es de tener cuidado, ¿verdad? También tenemos que en el diagnóstico vamos a tener criterios. Estos criterios van a ser así a grandes rasgos, ¿verdad? En primera, miedo o ansiedad intensa ante situaciones sociales. La persona va a tener eh, miedo y ansiedad. Va a ser bastante fuerte siempre que esté relacionada con una situación social. La persona que tiene este trastorno va a tener también que miedo a actuar o a mostrar esa ansiedad. Va a inhibirse, va a tratar de ocultar lo que está sintiendo con tal de que las otras personas no noten. También vamos a tener que la persona puede sentir miedo o ansiedad por situaciones sociales. Va a evitar el poder ir a lugares donde estén concurridos o tenga que ver con más personas, ¿verdad? Con más personas. Entonces, también tenemos que va a tener miedo, que va a ser desproporcional con la situación, como lo miramos, ¿verdad? La situación puede ser menor, pero la persona va a tener un miedo bastante, una ansiedad bastante fuerte ante situaciones que no lo ameritan. También no va a ser, no, vamos a descartar que es causada por efectos fisiológicos. Estos efectos fisiológicos eh, vamos a ver, ¿verdad? Que no sea por consumo de drogas. Digamos que la persona, eh, ¿verdad? Se va a descartar que no esté teniendo una medicación y que esa medicación sea la que esté desencadenando eh, estas situaciones de ansiedad o de miedo, ¿verdad? También vamos a tener que la persona no esté cursando o no se esté explicando este tipo de afección por otros síntomas de otras enfermedades o otros trastornos, como lo puede ser el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o el trastorno del espectro autista, del espectro del autismo, ¿verdad? Que pueden ser confundidos muy fácilmente con este tipo de, de trastorno. Entonces hay que hacer la diferencia, hay que ver que no sea ese tipo de trastorno, sino que sí se diferencie con este tipo. Y hay que ver que no esté relacionada con una afectación médica, ¿verdad? Por ejemplo, que su miedo no esté relacionado con la enfermedad de Parkinson, no esté relacionado con obesidad, desfiguración debido a quemaduras, a lesiones, que se cortó un brazo, perdió un dedo, perdió una pierna, ya, sino que hay que diferenciar que no sea una ansiedad por problemas así y que no sea excesivo. Vamos a ver también lo que es el tratamiento. En el tratamiento de este trastorno, vamos a tener entonces, eh, en primer lugar hay que saber que logrando ir con un psicólogo, con un psiquiatra, el tratamiento se debe recibir lo antes posible, ¿ya? Para que las consecuencias también se traten a tiempo y no causen mayores daños en el entorno social del paciente. Eh, si se logra identificar en etapa infantil es muchísimo mejor, pero en el momento que se identifique lo recomendable es eh, empezar el tratamiento
lo más antes posible, ¿verdad? Vamos a tener tipos de tratamiento que va a ser por medio de psicoterapia, por medicamentos y alguna medicina que también va a ser alternativa, ¿verdad? Eh, tenemos que para el tratamiento lo que se va a buscar va a ser tratarse con psicoterapia, que va a ser lo principal, y con farmacología, que van a ser los medicamentos. Los dos tipos de tratamientos son bastante eficaces, solo que el farmacológico va a tener un principio de acción un poco más rápido. ¿Por qué? Porque va a actuar directamente en los receptores o la producción de algunas situaciones como serotonina en la persona que va a ayudar a que esto mengue, va a ser más rápido. En cambio, la psicoterapia ya va a ser un proceso donde se va a trabajar directamente con la persona, ¿verdad? Eh, pero tiene un resultado más persistente en el tiempo. Recordemos que el medicamento es de acción rápida, pero no está tratando el problema en sí, ¿verdad? Que es el descubrir que los motivos que causan esa fobia y tratar de en sí los motivos, sino que solo trata la producción de a nivel químico del cuerpo, ¿verdad? En cambio, la psicoterapia va a tener un efecto más a más largo plazo, porque va a tratar directamente. ¿Qué es lo que va a buscar la psicoterapia y el tratamiento, verdad? Va a ser disminuir o extinguir, si se puede, ¿verdad? La anticipación, la ansiedad, en, en anticipación de las situaciones de exposición o la interacción social. Va a eliminar las conductas de evitación, va a tratar de que la persona ya no evite el ir a donde las personas, actividades sociales, sino que va a tratar de quitar esa situación y hacer que la persona se sienta cómoda a la hora de ir. Va a mejorar el funcionamiento psicosocial y por consiguiente va a aumentar la calidad de vida de esta persona. Los tratamientos psicológicos para la fobia social están más basados en técnicas de cognitivo-conductuales. Si bien es cierto que hay otras opciones, otras orientaciones psicológicas también que han obtenido bastantes resultados, la terapia puede ser individual o en grupo. La terapia individual puede trabajarse con técnicas como relajación. Hay una situación conocida como el mindfulness, ¿verdad? El trabajo sobre recuerdos, ¿verdad? Se puede hacer una retrospección de la vida del paciente, ver los puntos claves y trabajar sobre esos datos, ¿verdad? Esos hechos que han causado problemitas, ¿verdad? O que han desencadenado alguna situación. Se puede exponer a la persona en una situación, ¿verdad? En una exposición imaginaria. La persona puede venir y imaginarse que está hablando en público y practicar de esa forma, ¿verdad? Se puede hacer una reestructuración cognitiva y también se puede trabajar en el entrenamiento de habilidades sociales como la locución, la, el poder hablar en público, son diferentes situaciones que ya el profesional de la salud va a determinar y va a evaluar y va a desempeñar con el paciente, ¿verdad? Tenemos también que el tratamiento farmacológico normalmente se va a tratar con antidepresivos para la fobia social, ¿verdad? Hay que tener una consideración muy especial con los antidepresivos, ya que estos son inhibidores selectivos, ¿verdad? De la serotonina y también van a inhibir la recaptación no solo de serotonina, sino también de noradrenalina. ¿Ya? A pesar de los nombres, los antidepresivos tratan la fobia social, pero ese puede ser muy adictivo y tienen que ser en dosis que el médico va a dar, ya que si no se medica o si se tiene un descontrol o abuso, puede caer en otras situaciones que van a empeorar la situación del paciente, ¿verdad? Tenemos también que de por sí los medicamentos van a ser seguros y son bien tolerados porque ya se ha probado, ya se ha trabajado con ellos y funcionan bastante bien, pero eso sí siempre y cuando sea por medicación de un profesional, ¿verdad?
Hay algunas desventajas en algunos, como efectos secundarios, pero sí ayudan a que la persona eh, tenga algunas manifestaciones, no solo con antidepresivos, sino también algunos que van a bloquear algunas situaciones como la taquicardia, la sudoración, evitar el enrojecimiento y a quitar el temblor de las personas, ¿verdad? Eh, También tenemos que las personas deben buscar, ¿verdad? Eh, Ayuda con el psicólogo y también estar conscientes de, de su situación, ¿verdad? Ya que este tipo de afección tiene consecuencias en la vida diaria de la persona. Esto va a conllevar importantes consecuencias, dice, ya que va a depender mucho de la gravedad del trastorno y la prontitud con la que éste se trate. Y también, si se desarrolla en la infancia, pueden ser niños con muy baja autoestima, ¿ya? Y también, seguramente, van a tener que afrontar o tener que practicar mucho habilidades de comunicación y en edad adulta. También las personas van a tener un poco de mala calificación o cualificación para aptitudes de trabajo, para desempeñarse, obtener ascensos. Se puede limitar mucho y va a limitar también su círculo social y va a ser muy cerrada. Entonces estas son algunas afecciones que a largo plazo se pueden evitar y por eso es que es bueno, ¿verdad? Que se diagnostique a tiempo, que se sepa diferenciar, que se sepa buscar a profesionales adecuados y ante todo, nosotros como docentes, si tenemos a un menor, tenemos a un niño, a un adolescente o incluso a alguna persona que puede estar pasando, creemos que puede estar pasando por esta situación, podemos orientarla a que busque una ayuda profesional, ¿verdad? Para evitar problemas a largo plazo. Pongámosle que tenemos algún alumno y presenta estos síntomas o tiene muchos problemas de comunicación, de interacción y todo, podemos orientarlo para que logre tratarse y que no afecte a largo plazo la vida de esta persona, ¿verdad? Esto ha sido todo por mi parte, ¿verdad? Y les agradezco mucho su atención eh, y gracias.